Hola comunidad bonita, bienvenidos a un episodio más de Eric Inspira. ¿Cómo te la estás pasando hoy? ¿Qué tal va tu día? Espero que bonito. Y si no es así, acuérdate que este es un lugar seguro en donde puedes escuchar cosas que resuenen contigo, que te acompañen en tu día a día, en tu caminar. Y sobre todo que te sirva siempre para reflexionar, tal vez para expandir un poco más la forma en cómo ves la vida. Y lo que hoy te quiero platicar creo que es algo que ha estado como que mucho de tabú, es algo que a título personal viví y sigo viviendo de cierta manera, pero sin duda fue algo que me costó mucho asimilar y hacer las paces, y es el miedo a la soledad, ¿no? A veces puede ser nuestro peor enemigo o puede ser una oportunidad para crecer. Nos han hecho creer que estar solos es un fracaso, que si no tienes pareja, si no tienes una familia cerca o si no tienes la agenda llena de planes, algo está mal contigo. Pero ¿qué tal que la soledad no sea el enemigo que creemos, ¿no? ¿Qué tal si la soledad no es eso que nos han vendido y hay un espacio hermoso de florecer, de sentirte, de tener un espacio para el autoconocimiento? Fíjate que hay muchas personas que tienen miedo a pasar tiempo solos. No sé si tú eres uno de ellos. A mí, a título personal, creo que la soledad la empecé a vivir después de que, imagínense, soy niña, así en México, voy a hablar aquí en México. Soy de la ciudad de Monterrey, a los de Monterrey se nos dicen los regios, y bueno, pues como típica niña regia, pues no me fui de mi casa hasta que me casé. Y eso fue a mis 29 años, y antes de eso siempre viví en casa de mis papás. Sí hubo un tiempo que me fui de intercambio, pero pues no es lo mismo, te vas de intercambio con la escuela. Pero pues salgo de mi casa para irme a vivir con otra persona, y resulta que cuando me divorcio empiezo realmente a vivir sola. Yo no tenía ni idea de qué era esto, ¿no? Y creo que muchas personas, yo no dimensionaba, es más, ni siquiera me pasó por la cabeza que me iba a dar miedo el tema de la soledad, pero sé que muchas personas después de un divorcio o de una ruptura, o que cambias de círculo de amistades o incluso te cambias de ciudad, te vas a vivir a otro lado, empiezas a experimentar la soledad. Y en mi caso, a mis 32 años fue la primera vez que empecé a experimentar lo que era vivir sola y aparentemente sentirme sola, porque te voy a explicar lo que descubrí en este proceso de autoconocimiento, que justo creo que no es para todos. Eso sí te lo quiero dejar claro. A veces siento que está muy sobrevendido el tema de vivir solo y la soledad. Sí creo que no es para todos. Tiene cosas muy difíciles, no las voy a romantizar. Tiene cosas muy bellas. A mí me hubiera encantado aprender muchas cosas de otra forma, pero las aprendí a través de vivir conmigo misma. Pero creo que hay mucho tabú en torno a eso, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención en todo este tiempo, cuando no tenía novio, muchas personas me decían, Eri, pero es que, a ver, esto se los digo con humildad, no sé, no es para escucharme petulante, ¿no? Pero, ay, tan linda que eres, tan bonita, tan inteligente, te va súper bien en tu trabajo, te va muy bien en todo, y, ay, no tienes dinero, no tienes esposo, no tienes novio. Y para mí era como, o sea, como por qué vas a demeritar todo lo que soy solamente porque no hay una persona. Entonces me decían, es que estás solita, es que estás sola. Y esto es algo mucho a lo mejor en la cultura latinoamericana que se da, que si no tienes a alguien en tu vida, ya sea tu familia, una pareja sentimental, pues aparentemente se vive como si fuera un fracaso. Y esto lo refuerza mucho, ¿no? Empiezas a salir en grupos o en fiestas o en reuniones, y usualmente antes, creo que ahorita ya no tanto, pero era el tema de que pues vas en pareja, ¿no? Y se empieza mucho a reforzar eso de si estás soltero después de los 30 años, está el rollo de ¿y para cuándo la pareja? O sea, te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, ¿qué vas a hacer el día de mañana? Incluso a título personal, que elegí no ser madre,
Es algo que mucha gente me dice. Imagínate que te quedes sin tu pareja. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿quién va a cuidar de ti? ¿Te vas a quedar sola? Entonces, todo este tema tiene mucho, mucho tabú. Incluso si comes sola en un restaurante, mucha gente a veces lo ve mal. Yo te quiero contar que cuando empecé a vivir sola fue, creo, que lo más difícil que yo he experimentado en mi vida. ¿Por qué? Porque como nunca había vivido sola, no tenía idea de qué me hacía feliz. Y esto es algo bien difícil. No todas las personas, hay gente que me dice, vivir sola es de lo más fácil y sencillo. Pues a lo mejor depende de tu personalidad. En mi caso fue todo un reto, pero fue la mayor ventana para conocerme, porque yo me daba cuenta que me incomodaba tanto mi soledad, porque no sabía estar conmigo misma, ¿no? No me conocía, no, el tener siempre a alguien era un distractor, no de manera consciente, pero una forma de evadir y conectar conmigo. Y cuando me vi en mi casa completamente sola y que fueron años de esto, me empezó a dar una profunda tristeza porque no era el hecho que estuviera sola, sino esta narrativa que la sociedad me contaba que el estar sola era malo, ¿no? Entonces yo la pasaba muy duro, o sea, yo me acuerdo que pues estaba en la época que mis amigos o mi círculo cercano pues estaban recién casándose, estaban teniendo hijos, entonces me era muy difícil introducirme en este círculo de amigos, ¿no? Entonces me retraía, empecé a experimentar como episodios de ansiedad y no te quiero asustar con esto, sino quiero decirte cómo lo viví yo. Y fue duro, ¿no? El primer año me recuerdo que no podía con ese sentimiento, con esa sensación. Yo decía, es que, ¿qué hago? O sea, los fines de semana, ¿qué hago? No sé cómo salir, no sé con quién salir. Hasta que tomé la valiente decisión de ir a terapia. Y creo que a partir de ahí mi narrativa completamente cambió, mi vida completamente cambió. Y sí digo que a raíz de aprender a vivir sola, lejos de verlo como un fracaso o algo malo en mi vida, genuinamente fue la oportunidad para florecer y crecer. Me acuerdo que en terapia cuando llegué y le dije a la terapeuta, es que no me dolió en sí la separación, o sea, no es que yo extrañe a la persona que estaba conmigo, es que tengo una profunda tristeza de ver mi vida así. Se supone que a esta edad debería estar casada, debería de estar haciendo estas cosas y estoy sola. Entonces fue ahí cuando empezaron a caerme muchos veintes, ¿no? El primero, los deberías no existen, ¿no? Es aprende a construir tu propio camino, tu propia identidad. Nunca voy a olvidar esta frase, creo que se los he compartido antes, pero a mí esta frase me cambió la vida. Y puede ser muy sencilla, a lo mejor muchísimas veces la había escuchado, pero esa vez en terapia tengo hasta la imagen presente de cómo estaba sentada, cómo estaba mi terapeuta frente a mí y que me dijo, Erika, no estás sola, es que te tienes a ti y el día que tú entiendas que te tienes a ti y que eres lo más valioso que tienes en la vida, nunca más en tu vida vas a volver a experimentar esa soledad. Y tal vez muchísimas veces lo leí en libros de crecimiento personal, tal vez muchas personas me lo habían dicho, pero ese día, sentada ahí, frente a mi terapeuta, sentí algo que genuinamente me cambió el chip. Creo que era el momento que mi cerebro, mi corazón estaba en tierra fértil para entenderlo. Y me acuerdo que el ejercicio era, cada que tú te digas estoy sola, me siento sola, cambia la narrativa y di, me tengo a mí y estoy conmigo misma. Y no fue arte de magia, pero sí cambiar la narrativa me cambió el chip. Yo de verdad me acuerdo que después de esa sesión, toda esa semana yo me propuse sanar esto y de verdad Dios lo sabe y mi terapeuta sabe. Yo creo que fue un año seguido que ni un solo día falté a terapia, iba cada semana, hacía todos los ejercicios que me decían porque yo decía, no voy a permitir que mi vida se siga sintiendo así de vacía y sola. Y entonces, cuando empecé a cambiar esa narrativa de me tengo a mí, no era la frase en sí de me tengo a mí, sino es lo que conlleva tenerte a ti misma, a ti mismo. Porque entonces empecé a entender qué realmente le gustaba a Erika, ¿no? Empecé a sumergirme en este proceso de si me tengo a mí, ¿cómo empiezo a disfrutar mi propia compañía?
que muchísimas veces son cosas que cuando estás con una persona, no solamente lo quiero atar a una pareja, ¿saben? Porque eso es seguir reforzando el cliché o el tabú, sino a veces dentro de tu familia hay tanto ruido que no puedes enfocarte en eso, ¿no? De hecho, me llamaba muchísimo la atención que hay datos, por ejemplo, hay un estudio de Harvard que dice que el 60% de los adultos jóvenes, o sea, de 18 a 34 años, reportan sentirse solos con frecuencia. Y si te das cuenta, el rango de 18 a 34 años, pues es un rango o que estás joven, rodeado de amigos, con tu familia o recién casándote por lo general. Pero este estudio dice que el 60% se sienten solos. En Japón existe un fenómeno llamado que se llama Nikikomori y miles de personas viven aisladas por años debido al miedo a la interacción social. ¿Ok? Entonces no tiene que ver solamente con que te divorciaste, cortaste con tu novio. Por eso quiero abrir un poco el panorama de esto. En muchas culturas, en muchísimas, estar soltero después de cierta edad se llega a ver como un fracaso y cuando en realidad puede ser una elección consciente y saludable. Cuando yo entendí esto, de hecho, muchas veces siento que las personas toman decisiones justo para evitar estar solos, ¿no? Y por eso quiero serte clara, para mí, en mi caso, fue retador y después de que aprendí, me autoconocí, fue de las etapas de mayor descubrimiento. Te decía que a partir de esa narrativa empecé a conocerme, ¿no? ¿Qué me gustaba? ¿Con quién salía? Porque muchísimas veces el tema de la soledad es que se convierte en un problema y obviamente puede aumentar el riesgo, de ansiedad y depresión, que en mi caso, el primer año, de verdad, me daban ataques de ansiedad. Yo no sabía qué era eso, pero me daban ataques de ansiedad. Obvio por una combinación de sentimientos que traía, pero en parte estar completamente sola, porque aparte yo me aislaba, no era que yo me aislaba de mi familia, de mis amigos, entonces seguía reforzando ese pensamiento. Siento que la soledad se vuelve un problema porque cuando por tiempos prolongados experimentas soledad, hasta el sistema inmune se ve afectado y tu salud cardiovascular. Y se ha demostrado que en personas mayores la falta de interacción social aumenta el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Pero fíjate que hay una diferencia muy grande entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de gente y sentirte completamente aislado y eso es lo que hoy quiero como reforzar un poco en todos, ¿no? Hay un informe en el 2023 de la Asociación Americana de Psicología que concluyó que la soledad crónica puede reducir la esperanza de vida de manera similar al mismo impacto que tiene el tabaquismo o la obesidad. Entonces, sí, la soledad sí tiene sus riesgos, pero aquí viene lo interesante. No es la soledad en sí misma lo que nos daña, sino cómo la vivimos y cómo la interpretamos. Porque habrá muchísimas personas que por la naturaleza de su vida van a vivir solos, ¿no? Entonces, no quiere decir que eso ya estás condenado a que te va a ir mal o que te vas a enfermar, ni todas estas estadísticas, ¿no? Pero quiero hacerte consciente que una cosa muy diferente es vivir solo a sentirte solo, ¿no? Sentirte solo involucra esa sensación de que no tengo con quién contar. Y aunque muchísimas veces efectivamente tal vez en tu entorno no haya personas con las que cuentes, pues te decía al principio, puedes contar contigo. Yo hoy lo que quiero enfocarte es decirte que si estás viviendo un proceso, tal vez, me gusta hacer referencia a esto porque sé que muchos lo hemos vivido, vienes de una ruptura, tal vez te cambiaste de país y te fuiste a vivir a otro lado, lejos de tu familia, vienes de un divorcio, de una separación, tal vez por alguna enfermedad que tuviste, perdiste a tu círculo de amigos. La soledad también puede ser una gran maestra. No es lo peor que te puede pasar, sí puede ser un punto de quiebre, pero hoy quiero que sepas que si cambias la narrativa puede ser el mejor momento de autoconocimiento. Aprendes realmente qué te gusta, qué te hace feliz y qué necesitas. Invierte tu tiempo si ahorita estás viviendo solo. Aprende a identificar qué te gusta. Yo me di cuenta que en los primeros 2 años realmente no sabía qué me gustaba.
O sea, porque interactuaba con base a lo que se hacía en un grupo o a mi pareja o lo que por años había hecho. Entonces empecé a entender que a mí no me gustaban las multitudes, a mí no me gusta salir con mucha gente. Empecé a entender que cuáles eran mis horarios de dormir, cuáles eran las comidas que me gustaban, porque puede parecerte absurdo, pero a mis 33 años desconocía totalmente eso de mí, ¿no? O sea, conocía las cosas básicas como, sí, me gusta el color, no sé qué, pero ¿qué me hace feliz? ¿Qué me da paz? Eran cosas que no sabía, ni siquiera me había cuestionado. Otro beneficio de la soledad es la creatividad. O sea, muchísimas artistas, escritores y pensadores han encontrado inspiración en la soledad. Y es cierto, porque das espacio a todo lo creativo. O sea, yo a raíz de eso fue que nació Eric Inspira. O sea, empecé a entender y a conectar realmente con mi propósito de vida y fue que empecé este movimiento, primero como un blog escrito, después redes sociales, migró al podcast y fue a raíz de que viví sola. O sea, si yo no hubiera vivido sola, yo sé que no me hubiera dado el espacio. No te estoy diciendo que tengas que vivir sola para conectar contigo, pero aproveché y reinventé y di espacio a la creatividad en ese momento de vivir sola. Es un momento también. Uno de los beneficios de la soledad es que te da paz mental. Cuando aprendes a estar solo, sin ansiedad, descubres que la compañía ya no es una necesidad, sino una elección. Para mí, vivir sola tantos años ha sido mi mayor maestra de elección de quién me rodeo. Es que les prometo que disfruto tanto mi compañía que ya no cualquier persona tiene acceso. Que cuando elegí a mi pareja, no fue desde la necesidad de, es que necesito que estés conmigo, es que yo ya sé vivir conmigo misma y quiero a alguien que expanda mi vida y me complemente. Muchísimas de mis amistades las replanteé porque sentía que no estaban en sintonía conmigo y la gente con la que convivo es genuinamente desde un lado en donde conecto con lo que disfruto y me gusta. Hay algo muy bonito que te da la soledad y es la independencia emocional, que tiene un arma de dos filos, porque dejas de depender de otros para sentirte bien contigo misma, contigo mismo, es cierto, pero a mí muchísimas veces, incluso en esta etapa de mi vida, me juega a veces en contra, porque fue tanto lo independiente que tuve que hacer, que me tuve que arreglar tanto tiempo sola las cosas, aunque mis papás, es decir, mis papás siempre han estado conmigo, pero mi personalidad es, no quiero darle molestias a mis papás, ya soy una adulta, yo puedo resolver, ¿cómo voy a molestar a mis padres? Entonces es súper bonito porque es una independencia de que resuelves, haces las cosas, pero obviamente es un arma de doble filo porque muchas veces te cierras a que ya no quieres que alguien más te apoye, ¿no? Como que te cierras a la ayuda. Creo que muchos de los mayores avances personales o crecimientos que puedes dar, o saltos cuánticos como yo les llamo, los vives en momentos de soledad. La soledad no es algo que todos deberían de vivir. No creo que yo recomiende, pero si lo estás viviendo no pasa nada. Ahora, estar momentos a solos lo puedes experimentar a veces con 1 hora de tu día. No tienes que vivir solo tantos años como yo lo hice. Pero en esos espacios es donde debemos de centrarnos en conocernos y sobre todo, es un momento ideal para tomar decisiones importantes, ¿no? Tal vez en un espacio de soledad te replanteas si la carrera que estudiaste o el trabajo en donde estás te funciona, si es momento de seguir o emprender una nueva relación, un nuevo trabajo, si es momento de mudarte de país, iniciar proyectos que nos dan miedo. La soledad no es un vacío, es un espacio para encontrarte contigo mismo y eso quiero que hoy te quedes grabado porque no te falta algo. Te digo, muchísimas veces a mí me decían, ay, pero tan bonita y sola. Y yo decía, es que no estoy sola, me tengo a mí. O sea, incluso hubo una vez una bitch, ella sí no me cae bien, que me dijo, estás solita, solamente tienes a tu perrito. Y yo pensé, ay, pues al menos yo no estoy casada con un marido que no quiero. Y haciéndome güey, porque me da miedo de irme. Porque eso era lo que está viviendo esa persona, ¿no? Entonces, para mí, estar conmigo y en su momento, pues nada más con mi perrito, pues para mí era suficiente, ¿saben? No me faltaba algo, no hay un vacío, no te falta algo porque no está alguien a tu lado. ¿Cómo puedes abrazar la soledad y hacerla tu aliada?
como te decía al principio, cambia la narrativa. En lugar de decir estoy solo, di estoy conmigo. De verdad, hazle un ejercicio consciente. Funciona, soy prueba de ello. No es arte de magia, pero sí te cambia el neurotransmisor y la forma de pensar y de ver la vida. Haz cosas que realmente disfrutes, como ir al cine, viajar, aprender algo nuevo. Yo me acuerdo que uno de los retos que me puso mi terapeuta es que fuera a lugares sola, y a mí me llenaba de pánico. O sea, era, ¿cómo voy a ir sola a un restaurante? ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer ir al cine sola? Y me acuerdo que lo primero que hice sola fue súper de extremo a extremo. Fui irme de viaje sola a Cancún, 5 días. Y me acuerdo que fue así de una experiencia totalmente diferente. Me dio miedo, me asustó. Imagínate que llegas y te registras y familia Jaramillo. ¿Cuántos son? Y yo, una. Pero ese viaje genuinamente me sacó de mi zona de confort. No te voy a decir que fue así como de un cuento de hadas, pero realmente me confrontó. Me ayudó a salir del miedo que era viajar sola. Y darme cuenta que genuinamente nadie te está observando como tú crees. Después de ahí empecé a ir a restaurantes sola. Hoy disfruto demasiado ir sola a cualquier lugar, ir al cine. Y ahora que tengo pareja, para mí es un complemento tan diferente porque digo, ya viví lo que es hacerlo conmigo y disfrutar mi presencia, que ahora que está alguien con quien me gusta compartir mi vida, se disfruta y se goza igual. Y no por eso pierdo mi individualidad, sigo haciendo cosas solas, sigo yendo a restaurantes solas a desayunar, a cenar, salidas solas, porque es algo que genuinamente disfruto y no me quita quién soy. Te voy a invitar a que si te da miedo, te animes. Yo me di cuenta que cuando iba a un restaurante o al cine sola, nadie te pone atención, o sea, cada quien está en su mundo, uno es el quien se inventa esas historias. Evita llenar el vacío con distracciones. No se trata de evitar la soledad, sino de aprender a sentirte cómodo con ella. A veces las personas no queremos pasar por el proceso del incómodo, entonces cuando la soledad se empieza a sentir incómoda porque te empieza a confrontar, la evades y empiezas a usar el celular, te sales, te vas de compras o haces cosas para evadirlo. Confróntala, siéntela y convive con lo que es tus propios pensamientos, porque te vas a dar cuenta que eso te va a ayudar a crecer. Busca momentos de soledad de manera intencional. Te digo que la soledad, no vivir solo, no es la única manera en la que puedes experimentar este momento de estar contigo mismo, ¿no? Apaga el teléfono 1 hora de perdido y no te distraigas, escúchate a ti mismo, sal a caminar sin compañía, reflexiona sobre lo que realmente quieres, porque la soledad, los momentos de intimidad contigo mismo no son malos. Si algo quiero que recuerdes de este episodio es que la soledad no es tu enemigo. El enemigo es el miedo que nos hace tomar decisiones equivocadas solo para evitarla. Si este episodio te está resonando, si sientes que tal vez por momentos de tu vida te sientes solo y crees que es lo peor que te está pasando, yo te invito a que lo replantees como una de las mejores etapas de tu vida, como un momento perfecto para crecer, para florecer. Si sabes que alguien se está sintiendo mal o está deprimido, recomiéndale este podcast. Acuérdate que me puedes escuchar en Spotify, Amazon Music, también estoy en YouTube. O recomiéndale a esta persona también que puede ir a terapia para que lo apoyen en este proceso. ¿Cómo vives tú tu soledad? ¿Te gusta? ¿Te asusta? ¿Te da miedo? Escríbeme en redes sociales, aquí en YouTube o en Instagram, mándame un mensajito para ver cómo lo estás viviendo. Espero que este episodio te haya resonado, te haya gustado. Te deseo muchísima luz y muchísima magia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.